Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Los tenía muy abandonados, pero déjenme les cuento. Tenía muchas ganas desde hace días de tejer y quería tejer, quería tejer y quería tejer, pero ya no tenía lana, ya no tenía ganchos. Entonces me fui el día de hoy a la tienda, me compré esta lana preciosa y me compré este gancho y bueno, aquí estoy. Algunas personas me dijeron, tal vez con el tiempo van a regresar esas ganas de tejer. Y pues sí, hoy quería hacerlo y aquí estoy. No sé realmente si les voy a estar trayendo videos seguido, ya que pues me dedico a otras cosas como es la sublimación y ese es pues mi negocio, la verdad. Entonces, pues espero que estas ganas de tejer me den más seguido para poderles compartir más videos. Ya saben que yo dejé de hacerlo porque ya no me estaba sintiendo como feliz al hacerlo. Lo estaba haciendo nada más por hacer, por subir, y ya no quería eso. Entonces, pues quiero hacerlo cuando me den esas ganas bonitas de querer compartir y no nada más subir por subir. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso que estoy aquí. Espero que me reciban con mucho cariño. Y me encantaría leerlos si me extrañaron, si extrañaron mis nuevos videos o pues sí, algo bonito. Entonces hoy les traigo un video que les va a servir a todas las personas que son principiantes. Y pues sí, o sea, van a aprender mucho porque con estos videos ustedes pueden practicar tanto cómo agarrar la lana y el gancho, a cómo tejer los puntos básicos. Entonces sí, espero que les ayude mucho y que se animen a poner en práctica este video. Yo voy a estar utilizando mi gancho del 3.75 y una lana semigruesa. Vean, esta es muy bonita, muy suavecita también, me encantó. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan ahí en casita. Y también depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Entonces, comenzamos haciendo nuestro nudo, que con estas uñas se me dificulta, como les digo, ya tenía mucho sin tejer, la verdad. Aquí está mi nudito. Y vamos a hacer cadenas de 3 en 3. Entonces aquí hacemos la primera, 1, 2, 3. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3. Y repetimos nuevamente 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Se van a ir tejiendo de 3 en 3 hasta tener los centímetros necesarios, o igual hasta tener un largo deseado con el que quieran ustedes practicar. Ya que tengan su múltiplo de 3, vamos a agregarle 4 cadenitas. Tenemos aquí 2, 3 y 4. Entonces quiere decir que este es múltiplo de 3 más 4. Lazada, y nos vamos a saltar aquí la primera, segunda, tercera cadenita y la cuarta, ¿ok? En la número 5 vamos a introducir el gancho, sacamos y hacemos punto alto, cerramos 2 y cerramos 2. Lazada dentro del mismo, volvemos a repetir otro punto alto. En total vamos a estar haciendo 3 puntos altos. Entonces aquí ya tengo 2, me falta uno más. Ahí está. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto, y la cuarta cadenita sería la cadena que nos estamos saltando, ¿ok? Entonces aquí tenemos un grupito de 3. Lazada, contamos 1, 2. En el número 3 introducimos y volvemos a repetir 3 puntos altos. 1, 2 y el número 3. Ahí está. Si ustedes no quieren que se les abra así mucho, lo que pueden hacer es, nos saltamos ahora sí, 1, 2, y aquí en la tercera, en vez de agarrar nada más una hebrita, agarramos estas dos. Vean, estas dos que se ven aquí, ¿sí? Entonces aquí 1, 2, y aquí bajito, en vez de agarrar solamente una, podemos agarrar dos. Vean, ahí va entrando, aquí entró en una, aquí entró en la segunda. Y de esa manera ya no se les va a abrir tanto. Entonces aquí hacemos 1 en el mismo, 2 y en el mismo el número 3. Si se fijan, estamos creando grupitos de 3 y así nos vamos a ir. Nos saltamos 2 cadenitas, aquí está 1, 2, y en el número 3 volvemos a repetir
nuestro grupito de 3. Una vez que lleguemos al final, debemos de tener 2 cadenas libres, 1, 2. Nos vamos a saltar una y en la última vamos a estar haciendo un solo punto alto. Recuerden que les expliqué que 3 cadenas equivalen a un punto alto y la cuarta es la cadena que nos saltamos. Tal vez al comienzo no entendieron muy bien, pero vean, aquí ya lo pueden ver, el grupito de 3, una cadena y este es el punto alto, ¿ya ven? Para la siguiente vuelta hacemos una cadena, giramos. Aquí en este punto, aquí hacemos punto bajo y luego hacemos 1, 2 cadenas, que este ya me equivale a un punto alto. Dentro de este espacio, aquí, vamos a tejer 2 puntos altos más, 1 y 2. Y tengo mi grupito de 3. Lazada, nos pasamos al siguiente espacio entre grupito y ahí volvemos a repetir otro grupito de 3. Esta puntada es facilísima de tejer, la verdad les va a ayudar mucho a ustedes los que están comenzando con esto del crochet. ¿Ven? Al siguiente nos volvemos a pasar y hacemos nuestro grupito de 3. Entonces, sí, como les mencionaba, es súper fácil. Entonces nos vamos a ir trabajando así de 3 en 3 en cada espacio hasta llegar al final. Ya que hayamos llegado aquí al final, vamos a hacer lo mismo. Aquí entre este espacio, vean, aquí van a tejer 2 puntos altos. Entonces, aquí tenemos 1 y 2. Y el último puede ser aquí en esta cadenita que se asoma. Ahí, aquí en esta cadenita. O en el mismo espacio. Yo lo voy a hacer aquí en esta cadenita. ¿Ven? Entonces ya terminamos esta vuelta. Para la siguiente vamos a repetir la número 1. Yo levanto una cadena y giro. En el primer punto voy a hacer mi punto bajo. Y después subo con 2 cadenitas, que es mi punto alto. Y aquí en este vamos a tener nada más un punto alto. Como pueden ver, me queda más retirado el espacio. Entonces nada más por eso vamos a tener un punto alto. Y comenzamos haciendo nuestro grupito. Lo único que va a cambiar son el inicio y el comienzo de estas 2 vueltas. En una vamos a comenzar con un punto alto y en la siguiente vamos a comenzar nada más con 1. Ya ven, ya tengo mi grupito de 3, en el siguiente grupito de 3 y así nos vamos a ir trabajando. Entonces, ya que estemos aquí al final, aquí tengo mis 3 puntos altos, como pueden ver. Y terminé, estoy en la vuelta donde nada más tengo un punto alto, pues aquí al inicio y al final. Ahora aquí hacemos una cadena y vamos a girar. Dentro de este primer punto, aquí voy a hacer un punto bajo. Ustedes bien pueden hacer 3 cadenas, pero a mí me gusta hacer un punto bajo y luego 1, 2 cadenas más, que este ya sería mi primer punto alto. Y aquí en esta vuelta vamos a tener 3 puntos altos. Recuerden que es una de 3 y luego una con la que comenzamos nada más un punto alto y esta va a ser la de 3. Entonces aquí tenemos 1 dentro del espacio, no en el punto, sino aquí en este espacio. Vean, este espacio de aquí, ahí van a ser los otros 2 que nos faltan. Cerramos 2 y 2. Lazada, introducimos, sacamos. 2 y 2. Ahora sí tenemos nuestro grupito de 3. Lazada, nos pasamos al siguiente espacio, aquí entre grupito, y ahí volvemos a repetir 3 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y el número 3. Bueno, entonces tengo aquí mis 3. Nos pasamos al siguiente y volvemos a repetir. Como les digo, esta puntada es demasiado fácil de hacer y la pueden utilizar en muchísimas cosas, en algún chal, en alguna falda, y es fácil de aumentar también. O sea, si no quieren que su vestido o su falda les quede así recto y lo quieren con más volumen, simplemente le van aumentando. Por ejemplo, 3, cadena, 3 y luego así van aumentando. Le pueden aumentar con un punto o pueden aumentar entre las cadenas. O sea, aquí no estamos haciendo cadenas, pero si ustedes lo quieren hacer con más volumen, pues ya tendrían que hacerle o bien más puntos en cada grupo o hacerle una cadena de separación. La siguiente la pueden tejer normal.
y luego la siguiente pueden aumentarle con punto en vez de cadena o como ustedes quieran. Es muy fácil de aumentar. Así, entonces vamos a continuar de esta manera hasta el final. Ya llegué al final, vean qué hermosa, bien preciosa. Y aquí vamos a hacer lo mismo que al inicio, al comienzo. En este espacio hacemos 2 puntos altos. Cerramos 2 y 2 y luego 2 y 2. Tengo mis 2 puntos altos. El tercero lo voy a hacer aquí en este punto que se ve aquí, no en la cadena, sino aquí en el punto. Ahí, y lo voy a hacer nada más un poco más alargadito. Así y así, y ya queda bien, ¿ven? Entonces ya terminé con mi grupito de 3, tal como hicimos al inicio. Para la siguiente vuelta vamos a hacer la vuelta de que nada más tenemos un punto alto al comienzo, que es esta pasada. Entonces aquí, como siempre, una cadena, giramos. En este primer punto introducimos, sacamos 2 pestañas lazadas, cerramos y luego hacemos 1, 2 cadenas más y ya tengo mi punto alto. Y continuamos en el siguiente punto alto, 2 puntos altos más y ya tengo mi grupito de 3. En el siguiente repetimos. Entonces lo único que va a cambiar es al comienzo, ¿ven? Una vez se va a comenzar con 3 y la siguiente solamente con 1, y en el siguiente grupito comienzan con sus grupos. Entonces es muy fácil. Así continúan trabajando hasta que tengan un largo deseado, dependiendo de qué proyecto van a tejer. Pero vean qué preciosa es esta y les sirve mucho a todos ustedes que son principiantes. Y bueno, pues sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta clase pequeña, que les sirva mucho de todo corazón, y pues espero que me reciban pues con mucho cariño como siempre lo han hecho la mayoría de ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Espero poder traerles pues más seguido, dependiendo de cómo ande mi ánimo en el crochet, porque ya saben que pues me dedico a otras cosas también. Entonces, bueno, extrañaba bastante tejer, lo disfruté mucho compartirlo con ustedes y espero que esas ganas me den más seguido. Entonces, gracias por haber estado aquí conmigo, cuídense y que Dios me los bendiga. Bye.